El conflicto de interés, como lo mencionó el doctor Cardoso, más de 20 años haciendo investigación clínica en salud femenina. La agenda la he dividido artificialmente en conocer un poco de manera distinta lo que hay en investigación clínica reciente y también un poco de la historia en el tratamiento de endometriosis. Y artificialmente porque le puse ayer, y ayer quiere decir básicamente los 70, los 80, partes de los 90. El hoy es lo que tenemos y conocemos de los antagonistas de la GNRH, y el mañana es a partir de hoy por la tarde. Arrancando a hablar del ayer, pues yo creo que esta es una referencia básicamente importante, porque un ginecólogo que es bien conocido para todos nosotros, que es Joe Makes, es de Harvard, en su intento por traer algo a la endometriosis, en esa época, 1953, dijo: para profilaxis de la enfermedad lo mejor es cásese rápido y sabe que tenga muchos hijos, y lo publicó. Pero bueno, afortunadamente eso hace parte de la historia de la endometriosis, y en época más contemporáneas, en los 70s, 80s, 90s, les voy a contar un par de características de los progestágenos y del análogo de la GNRH, pero sabiendo que Juan Carlos va a dictar una charla de progestágenos, solamente voy a hacer mención de los análogos de la GNRH. ¿Cuáles eran las características de los estudios que se hicieron con los análogos de la GNRH en los 80s? Y con el resto de medicamentos en esa época eran fase 2 y fase 3 con tamaños muestrales muy pequeños. Ya les voy a contrastar la evidencia. No se hacía randomización, no se tenía control con placebo. Una cosa que era fundamental es que se tenía que tener los pacientes diagnóstico laparoscópico antes, obvio, pero diagnóstico laparoscópico después. Y ese era el punto primario. Eso en ese momento pues sería y es inaceptable. Después de terminar el tratamiento, inmediatamente los pacientes se sometían a la laparoscopia para saber si la droga había funcionado o no. Y habían dos evaluadores: un evaluador ciego, el cual se le daban fotos del procedimiento quirúrgico antes y después, y el evaluador abierto, que hacía los procedimientos quirúrgicos antes y después, y calificaba de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad de ese entonces. Y se sabía si la droga funcionaba o no. Además, se evaluaban parámetros farmacodinámicos como el estradiol y como las gonadotrofinas. Y eso era en lo que se apalancaba saber si una droga funcionaba o no. No era tan importante el dolor. En la parte de la izquierda es un ejemplo bien bonito, porque si ustedes se acuerdan, los análogos de la GNRH fueron introducidos en 1985, y la primera vez que se usaron no fue para endometriosis, fue para cáncer de próstata. En el 89 se aprobaron para endometriosis, pero este estudio del panel de la izquierda es el primero donde se usa por largo plazo, 6 meses, 16 pacientes con endometriosis con dosis subcutáneas. Y encontraron, y ustedes ven en el panel de la izquierda acá, ustedes pueden observar que la clasificación antes bajó entre 8 y 9 a después alrededor de 4 o 5, o sea, hubo una mejoría rotunda. No pregunten cuánto fue de mejoría de dolor, porque en ese momento lo que era fundamental era la reducción de la clasificación, y también importante era la evidencia farmacodinámica. Y por eso es que este artículo trajo por primera vez la denominación de que esas drogas eran capaces de producir una cosa que llamaba oforectomía médica. Porque ustedes ven la concentración del estrógeno que está comparado con pacientes quirúrgicamente oforectomizados, inclusive por debajo. Entonces, eso sirvió como punto de apalancamiento para decir: qué interesante. En el panel de la derecha hay una cosa que es especial, y lo traje por 2 puntos, porque es el primer artículo donde se introdujo el ADVAC, la terapia de ADVAC. Combinaron el análogo con medroxiprogesterona, dados mensualmente, dados semanalmente. ¿Y qué se hizo? La parte que es realmente interesante de este artículo es que ellos hicieron una medida estadística que inclusive a la fecha es controvertida, pero es una opción: es hacer un brazo histórico. ¿Qué hicieron? Ellos usaron en 8 pacientes 6 meses de análogo de la GNRH subcutáneo con medroxiprogesterona. Y el brazo histórico es el estudio de la izquierda, que es el de Steingold. Y compararon los resultados y se encontraron que en términos de la mejoría, de la reducción de la clasificación, eran ambos similares. Y ustedes ven que era lo que ocurría con la oleada de calor, mejor en la combinación. Entonces es resaltable eso en esa parte de la historia del desarrollo de los análogos. Movámonos a hoy, artificialmente, como les dije. Les voy a hablar básicamente de los
Antagonistas de la GNRH, ustedes ven que están mencionados acá, 4, de los cuales estoy seguro que ustedes saben del 1, del 2 y del 4. El tercero probablemente no han oído mucho porque se paró en la mitad del desarrollo, se llama Opigolix. Se hizo la fase 2 y lo que voy a hablar ahorita es de la fase 2 de este grupo de medicamentos, todos publicados en revistas altamente conocidas. Y es importante anotar que la fase 2 de todos fue sin terapia de ADVAC. Y ahorita tenemos a todos con terapia de ADVAC. El ADVAC se le adicionó en fase 3. ¿Cuál es la característica del desarrollo clínico de estos medicamentos en fase 2? Y ahorita se están moviendo a situaciones mucho más contemporáneas que nos empieza a nosotros a saber a algo más familiarizado con lo que estamos viendo ahorita. Fase 2 bien formadas, fase 2A para hacer prueba de concepto y fase 2B para mirar la dosis de rango. Son estudios globales, randomizados, doble ciegos, controlados con o sin run-in. El run-in es la fase en la cual se determina el dolor basal y en el cual se le permite a uno coger a los placebos que respondan a placebo y sacarlos del estudio porque uno quiere tener ese participante en el estudio. Tamaños muestrales entre 300 y 500, un poder del 80%. Y miren que ahorita hubo un cambio dramático a partir de esto, es que hacen la evaluación y el punto primario es dolor. Clínicamente, ahorita apareció la clínica y dijeron, ok, eso es importante. Y empezaron a hacerlo muy precisamente con visualización de dolor análoga o la escala numérica, que se captura a través de un dispositivo que tiene que entrar la información todos los días. Y usted no puede entrar la información hoy de antier, eso no sirve. Usted tiene 24 horas para entrar la información. Si usted no entró la información de hoy o de ayer, está perdido y se quedó como una cosa que se llama, que es muy complicada en investigación clínica, se llama missing information. Entonces, eso es una característica importante y una innovación interesante y además el endpoint. En el endpoint, y eso es importante porque va a ser como se va a trabajar los ensayos clínicos controlados a partir de ahora, se mira el dolor promedio al basal, que fue en el run-in, versus final de estudio. Y los dolores que estoy haciendo referencia tiene dos componentes, el componente menstrual y el componente no menstrual. Se juntan, se sacan un promedio y se hace la diferencia y se mira si esa diferencia en el brazo activo es significativamente diferente versus la diferencia en placebo. Les traje dos ejemplos de la fase 2, ¿sí? No muy recientes, pero importantes porque muestran dos cosas que probablemente no son tan aparentes para nosotros. Ese es con el Agolix, todos los conocemos, un portafolio de estudios increíble y en fase 2 encontraron este estudio que fue negativo. Prueba de concepto, negativo. Y todos sabemos que el Agolix está fuera y que es una droga que sirve. ¿Qué fue lo que pasó acá? En la dosis, en la prueba de concepto, cogieron y testearon dos dosis de el Agolix y placebo. Y como ustedes ven acá, todos mostraron una disminución numérica del dolor hacia la semana 12. Placebo también. Y ese es uno de los problemas de hacer investigación clínica en endometriosis. La respuesta de placebo en endometriosis, todos lo sabemos, es entre el 20 y el 40%. Usted tiene que lidiar con eso. Eso le pasó a el Agolix y tuvo problemas, pero el patrocinador decidió seguir adelante y el medicamento está fuera y es un medicamento que funciona bastante bien. Y este es el otro ejemplo en fase 2 que les quería traer, que es interesante porque tienen una fase 2, es el Opigolix, no, ya no lo van a conocer, no lo van a oír, pero la fase 2 está muy bien hecha y tiene una dosis de rango con 6 brazos. Eso no es frecuente encontrarlo en endometriosis, de los cuales testearon 4 dosis activas, le pusieron placebo, pero además un concepto que es interesantísimo, que es el comparador activo, pero de referencia. El tamaño muestral no está determinado por él. El tamaño muestral está determinado por la superioridad versus placebo, pero se sabe qué tanto es el efecto de ese medicamento versus el gold estándar. Y el gold estándar que usaron acá fue obviamente para esa época el análogo de la GNRH. Esta droga en esto demostró que a los 3 meses en el componente que les dije, la combinación de ambos dolores demostró que fue estadísticamente significativo en una de las dosis versus placebo, pero la droga se murió en el camino. Este fue un ejercicio sencillo que hice, me metí a clinicaltrial.gov para ver qué hay en investigación clínica, fase 1, 2 y 3, si ustedes lo ven enmarcado en rojo, en endometriosis, ¿sí? Estudios que están actualmente reclutando, acaban de terminar o están completados. El tamaño que muestra es más o menos 120 estudios en este momento y la mayoría se están corriendo en Estados Unidos y en Europa y Latinoamérica tiene una presencia más bien pobre. En fase 2, si ustedes ven en fase 2, ven que no hay más de 11 estudios y en fase 3 es alarmante porque lo único que hoy por hoy está corriendo de fase 3 en endometriosis son 2 estudios y que son la terminación del programa grande
de relugolix con terapia de add-back que está terminando, que está saliendo. Pero bueno, pasemos ahorita a la parte final del hoy, que es la fase 3 de los antagonistas de la GnRH, y los únicos que sobrevivieron son los 3 que aparecen mencionados ahí. Las características de esos estudios muy parecidas a las de la fase 2, pero algunas diferencias relevantes de mencionar es el tamaño muestral, alrededor de 500, 700 pacientes. Obviamente con Ronin el poder ahorita es del 90%, una tasa de falla de screening altísima, 50%, perdón, y un dropout alrededor del 20%. ¿Cuál es la población de pacientes que entran? Entran solo mujeres con dolor moderado o severo. Eso en la escala numérica significa 4 o más, 4 hasta 10. Y de nuevo, el dolor se captura diariamente y no tiene sino 24 horas de espacio para ser capturado. Y la otra cosa es que se tiene en cuenta, obviamente, porque hay pacientes en placebo, el medicamento de rescate. El medicamento de rescate no es el que la señora se quiera tomar. No, el medicamento de rescate tiene que ser dado por el patrocinador, hay unas dosis y todo se contabiliza y hace parte del análisis. Y acá ya nos movemos, la evolución ha sido cambio histopatológico, morfológico como endpoint, luego la mejoría de dolor, y ahorita nos estamos moviendo a una cosa más importante aún y más clínica, que es la tasa de respondedores, que es el punto final de todos estos estudios. Respondedores, si ustedes lo saben, básicamente es mejoría de dolor, pero con la adición del cambio favorable en el uso de medicamento de rescate. Y acá ustedes lo que van a ver son los resultados que todos conocen, la fase 3 en el panel de la izquierda del ARIS, publicado en el 2017, estadísticamente significativo para los 2 tipos de dolor a los 3 meses versus placebo en el endpoint primario que fue respondedores. En el panel de la derecha, relugolix con add-back therapy. Ese ya la tenía incluida a diferencia de el Agolix. Y el punto primario de ellos fue a 6 meses, no fue a 3 meses como está el ARIS. En el programa de relugolix es a 12 meses, es a 6 meses. Perdónenme, y aquí está Linzagolix que recientemente lo publica. Y esta es la parte que yo quiero hacer más énfasis, que es que hay mañana, ¿sí? Que es probablemente donde puedo aportar un poquitico más en esta conversación. Está artificialmente dividido en 2 partes, hormonales y no hormonales, y en fase 2 o fase 1 o inclusive preclínico. Hablemos de lo que hay en no hormonal. Ustedes ven y ahí está clasificado por colores, como para hacerlo más pedagógico, que lo que más hay es el rojo inicial, donde encontramos inclusive preclínico, pero 2 compuestos en fase 2 que son inhibidores de la producción de prostaglandina E2, en fase 2. Las 2 compañías que ven, la primera es japonesa, se está moviendo rápidamente desarrollando el compuesto, pero el problema es que está solo desarrollado hasta ahora en Japón. Ya tiene resultados de prueba de concepto fase 2A, la fase 2B la están corriendo en este mismo momento. La otra empresa es una empresa escandinava, está un poco más atrás. Pero ahí hay cosas interesantes que vienen y ya les voy a explicar un poco cuál es el mecanismo detrás de los inhibidores de la producción de la prostaglandina E2 en particular, pero también están apuntando a inhibidores de la prostaglandina E4. Luego aparece los bloqueadores del receptor de la purinérgico, que está en fase 1, y hay en fase 2, luego los antagonistas del receptor de bradykinin, y la ciencia en el antagonista del receptor de bradykinin está más inmadura, todavía no saben si hay que bloquear el receptor 1, el receptor 2 o ambos. Entonces yo pienso que ahí vamos a demorarnos más en tener algo en la mano, y una cosa interesante son los anticuerpos que se tienen que dar intravenosos o parenterales al menos para bloquear la interleuquina 33. Hablemos un poco de qué hay concreto, ¿sí? Están los inhibidores de la producción de la prostaglandina E2. Se sabe que la prostaglandina E2 es proliferativa y es vascularizante en las lesiones endometrióticas. Este medicamento, y lo que dicen las 2 empresas, es que como bloquea solamente, y ustedes lo ven en el panel, en la mano izquierda va a bloquear, y perdóname porque no se ve ese contraste ahí, pero esos 2 medicamentos bloquean la prostaglandina microsomal que sintetiza la generación de la prostaglandina E2 sin bloquear la otra vía, que es la de la prostaciclina, que es antiagregante plaquetaria y que es vasodilatadora. Por eso lo que están proponiendo es saber que este medicamento se puede dar crónicamente sin tener ningún efecto hormonal. Yo acá doy un paso atrás en adherirme que al 100% es no hormonal, porque ustedes saben que la prostaglandina E2 en algún momento termina generando activación de las aromatasas y, como Juan Carlos muy bien lo dijo, va a terminar afectando probablemente la producción de estrógenos. Pero digamos que eso es lo que ellos están diciendo. Interleuquina 33 se sabe
que está involucrada en la angiogénesis también y en la proliferación de las enfermedades. En el panel de la izquierda ustedes ven la producción o lo que hace la interleuquina 33 recombinante cuando se le inyecta a ratones, y tiene dos componentes del panel de la izquierda. Son los ratones con endometriosis que se les puso placebo, y esos son los ratones con endometriosis que se les puso interleuquina 33 recombinante. Y ustedes ven que las lesiones claramente no necesita mucha explicación, son más grandes y más vascularizadas. Yo creo que aquí la excepción que tiene que pensar uno es que el modelo animal, ¿sí?, con el cual pues nosotros lidiamos para demostrar que funciona endometriosis, se llama la prueba de concepto preclínica, es malo, porque a los ratones, a ellos no les da endometriosis. Entonces nosotros estamos creando un medio artificial sostenido con estrógenos externos para mirar cómo funciona, pero eso es lo que tenemos, y si tenemos que hacer eso, nos toca ir a los primates no humanos para hacer la enfermedad, el modelo de la enfermedad, y eso es imposible. Pero bueno, eso es lo que han demostrado, parece que funciona, y además soportando eso está la evidencia en el panel de la izquierda, donde en pacientes con endometriosis severa, ¿sí?, estados 3 y 4 de la clasificación, el líquido peritoneal tiene más alta concentración que las pacientes controles de interleuquina 33. Esto va a demorarme 2 segundos más o un minutico más porque es interesantísimo. Es el bloqueador del receptor purinérgico, y ya Alejandro algo mencionó en la generación de dolor. A nosotros nos enseñaron, a los que tenemos ciertos años de la escuela de medicina, nos enseñaron que el ATP era básicamente una fuente inagotable de energía. Y esa es la verdad a medias, de acuerdo al conocimiento de ahora. El ATP es fundamental como neurotransmisor, y esa es la nueva parte que personalmente yo no sabía. El ATP juega un rol fundamental en eventos fisiológicos y patofisiológicos, en particular cuando hay inflamación. Las células inflamatorias y las células endometriales, que hacen parte de los implantes ectópicos, liberan abundante cantidad de ATP, está demostrado. El ATP llega y se junta con el receptor. El receptor está ubicado en la terminación nerviosa y se juntan y hace la acción. ¿Qué hace? Que se genere dolor y que se transmita dolor. El receptor del ATP se llama el receptor purinérgico, por eso tiene la P. La 2 es porque es dímero y X es porque hay 7 subtipos, pero les pido que enfoquemos la atención en el subtipo 2 y 3, que son los involucrados en la generación de dolor. O sea, si uno es capaz de bloquear y una droga la interacción entre el ATP y el receptor, no se va a generar dolor inflamatorio crónico, que la endometriosis no es una excepción de dolor inflamatorio crónico. ¿Qué respalda esto? El panel de la izquierda de arriba, el panel de la derecha de arriba, esta evidencia todos lo conocen acá, porque es comparar en muestras de endometrio tópico de pacientes con endometriosis en A y en pacientes sin endometriosis en B, cuántas terminaciones nerviosas. Y la terminación nerviosa en los pacientes con endometriosis, en el endometrio localizado normalmente, es más alta que en las pacientes sin endometriosis, estadísticamente significativo. Y en el panel de abajo, aún más interesante esta experiencia. Cogieron biopsias peritoneales de pacientes con endometriosis y biopsias peritoneales de pacientes con endosalpingiosis, que la patofisiología es la misma. Les hicieron determinaciones hormonales, determinaciones nerviosas. Evaluaron y hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de las terminaciones nerviosas en endometriosis que endosalpingiosis. O sea que el primer componente para decir que hay más receptores nerviosos para estar ávidos de recibir el neurotransmisor como es el ATP, está demostrado acá. Y esto es, digamos, como la última evidencia donde en el panel B y C se cogieron muestras de pacientes con endometriosis, endometrio localizado normalmente en B y lesiones ováricas, y se determinó cuál es la concentración del receptor P2X3 versus pacientes en A con el endometrio sin endometriosis. Ustedes lo ven ahí en café porque es una inmunohistoquímica, hay más concentración de receptores purinérgicos en las muestras de pacientes. Y la última, que sí es, para mí es poderosa, en el panel de abajo, cogieron las biopsias de pacientes con endometriosis, ¿sí?, y les miraron, porque eso lo tienen los bancos de pacientes con endometriosis, miraron el dolor que tenían y les determinaron la concentración de receptor P2X3. Y la conclusión es rotunda. Ustedes se dan cuenta que en el eje de la X, a un score de dolor más alto, una concentración más alta en el eje de las X del receptor P2X3. O sea que si uno es capaz de bloquear esa interacción, uno tiene algo de posibilidad para manejar el dolor crónico por la interacción del ATP con el receptor. Y se está trabajando, y hay compañías muy serias trabajando en esto en fase 1 y en fase 2. Ahorita terminemos
¿Con qué hay? Ya dice que el tiempo se acabó, tengo 2 minutos, Byron, si me permites. En la parte en la parte hormonal hay un poco más de lo mismo, hay anillos vaginales con progesteronas, drosperidona, con estetrol, y hay intención para usar el análogo de la GnRH en pastillas, pero quiero llamar la atención sobre el último, que es el OG6219, es el proyecto de investigación en el que yo estoy metido. Entonces la explicación acá pues tiene su claro conflicto de interés, pero oigan, de la ciencia y ustedes me dicen. ¿Qué funciona? Y trae consigo un concepto nuevo que se llama el concepto de intracrinología. Ese concepto es relativamente nuevo porque fue introducido por un endocrinólogo canadiense en 1971, Fernand Labrier. Y ustedes ven aquí en este panel cuál es la definición, claro, de qué es intracrinología. Intracrinología básicamente, y la diferencia con las otras, es la producción, pero el mecanismo de acción todo dentro de la célula. Y eso es lo que hace esta droga, tratando de actuar al nivel del interior de la célula, bloqueando una enzima que es la que aparece ahí, que es la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Qué hace esta enzima? En la fase secretora, la enzima en su subtipo 1, el flujo de estrógeno lo mueve de la estrona al estradiol. Ocurre la ovulación y arranca el flujo en sentido contrario por la actividad de la subtipo 2. En endometriosis está claramente demostrado que eso no es lo que ocurre. Hay resistencia a la progesterona, por haber resistencia a la progesterona, la subtipo 2 no se activa, entonces el flujo en endometriosis es unidireccional. Estrona, estradiol a nivel local. ¿Qué hace la medicación? La medicación se va a nivel tópico y bloquea la tipo 1 para tratar de equilibrar ese imbalance entre la tipo 1 y la tipo 2. Y eso está demostrado a través de este experimento que está publicado. Se cogieron biopsias de pacientes con endometriosis, donde ya se había demostrado la hiperproducción de estradiol. Y después de eso, se expusieron a vehículo o a compuesto activo. Y las que tenían compuesto activo, la producción de estradiol se redujo en un 82%. O sea que aquí hay una esperanza de que pueda haber algo nuevo. Estoy terminando, ahí aparece cómo funciona, y lo último que quería traer, ya no me funciona, ya no me dejaron que funciona, con toda la razón porque estoy pasado, es este artículo, no sé si podemos echar una para atrás, ya no está, que es un artículo que habla del Fusobacterium y cómo el Fusobacterium puede estar involucrado en la generación de endometriosis. Y mi esperanza es que la próxima conversación de endometriosis no vamos a tener el auditorio lleno de infectólogos en lugar de lleno de ginecólogos. Eso no debe pasar porque la endometriosis y la solución para la endometriosis está acá en este salón. Por su atención, muchísimas gracias.